Hola amigos, bienvenidos al canal de Mama Star X. En este segmento voy a compartir con ustedes lo que aprendí o con lo que descubrí después que hice la prueba genética del DNA. Pues yo soy nacida y criada en Cuba. Vine a los Estados Unidos a los 16 años y siempre sentí que por parte de mi mamá era de descendencia africana. En la familia de mi mamá, pues hay una mezcla de personas con diferentes colores, desde el más claro al más oscuro. Yo sabía que la descendencia africana venía de por ella, mientras que la familia de mi papá eran blancos. Me imaginaba que eran de España. Pero mayormente yo pensé que, bueno, soy cubana. Desde luego, cuando viene a este país, pues aquí tenemos la oportunidad de compartir y de conocer a muchas personas de diferentes países, ¿no? Con diferentes tradiciones. Y siempre he sido ese tipo de persona en que encuentro una gran riqueza en las tradiciones de otra gente. Siempre he tenido la mente muy abierta, ¿verdad? Y nunca me ha gustado juzgar o criticar otras razas, ¿verdad? Como también religiones. Um, siempre he sentido que todos somos una gran familia y que nos podemos beneficiar, ¿verdad? De compartir nuestras tradiciones porque en ellas siempre hay conocimientos que nos puedan ayudar a uno a los otros. Vamos a decir que con el tiempo, ¿verdad? A medida que fui evolucionando espiritualmente, ¿verdad? Llegué a un punto en donde quería profundizar un poquito más en mi subconsciente y poder descubrir aquellas creencias que yo estaba teniendo que me hacían actuar de una forma en donde estaba creando ciertas situaciones una y otra vez. Yo quería romper con esta repetición. Y ahí fue cuando, buscando un método, una opción que me ayudara a hacer ese tipo de trabajo, encontré las plantas medicinales. Pues de ahí fue que llegué y me fui al Perú y estuve en la selva, en el Amazonas, por 12 días y pude compartir con una de las tribus que son expertos en este tipo de conocimientos, se llaman los shipibos. Pude compartir con unos shamans shipibos en donde hice unas ceremonias. Vamos a decir que hice un total de 9 ceremonias. Algunas fueron aquí locales, mientras que otras fueron ahí en la selva. Pero las de la selva fue donde pude llegar a ese punto, ¿verdad? En donde pude expulsar mucho de esas emociones negativas que estaba dentro de mí, mi subconsciente, que se estaban interponiendo en mi camino. Y en ese proceso, ¿verdad? Pude también comprender que muchos de mis obstáculos los había heredado de mis ancestros. Y fue algo interesante porque llegó un momento, ¿verdad?, en donde una de las ceremonias donde finalmente pude aliviar, ¿verdad?, mucha de esa negatividad. Porque uno vomita, ¿verdad? Uno tiene que vomitar y está vomitando emociones. Está especialmente emociones negativas. Llegué a un punto en donde pude ver que muchos de mis ancestros se aparecieron en esa ceremonia espiritualmente y me dieron las gracias por no solamente haberlos ayudado a sanar, pero también a liberarlos de esas cadenas emocionales que ellos no pudieron hacer cuando estaban en cuerpo físico. Ustedes se podrán imaginar el impacto, ¿no? Pero vamos a decir que fue lo que comenzó a ayudarme a comprender que todos somos uno y que no importa si estamos en cuerpo físico o no, que todos somos uno y que nuestras acciones impactan al mundo a nuestro alrededor, como viceversa, ¿no? Pues
Hice 9 ceremonias, las cuales hice varios videos, pero los hice en inglés. Ahora que mi canal está creciendo y está trayendo muchas personas de habla hispana, pues voy a hacerlos en español. Ustedes me están ayudando y me están motivando a hacer todos estos videos en español, así que se los agradezco y estoy muy agradecida, ¿verdad?, por estas conexiones. Pues hice 9 ceremonias, en donde cuando terminé también me ayudó a comprender que una vez que tú abres esa puerta de subconsciente, ¿verdad?, en donde tienes acceso a todas esas memorias traumatizantes, pues la puedes continuar accediendo sin tener que utilizar a las plantas, ¿verdad?, estas plantas maestras. Pues yo continué y en esos procesos, ¿verdad?, comencé a ir en busca de mis antepasados. Y desde luego, hoy por hoy, los únicos que están vivos son mi mamá y mi papá. Por parte de mi papá, todos sus hermanos, ¿verdad?, están muertos. Y sí hay sobrinos, ¿verdad?, pero esos sobrinos no tienen ni idea acerca de sus antepasados. Como también por parte de mi mamá, todos su hermana y su hermano ya murieron. Son las únicas generaciones que están en vida. Yo recuerdo haber conocido a mi bisabuela por parte de mi mamá, pero por parte de mi papá yo no conocía a mi abuela. Sí conocí a mi abuelo, pero estaba joven cuando él murió. Y mi papá solamente se acuerda de una pequeña etapa de su abuela. Vamos a decir que mis padres como que no recuerdan mucho de esas generaciones antepasadas. Pues yo dije, bueno, si no puedo construir mi árbol genealógico de esta forma, pues voy a ir en busca de mis orígenes, de la descendencia de mi madre y mi padre. Y como les dije, yo tenía una idea de que, bueno, uno era africano y el otro era español. Pero para mi sorpresa, cuando decidí, ¿verdad?, hacer esta prueba genética, descubrí que el mayor por ciento era portugués. Y yo dije, ¿de dónde? ¿De dónde vienen los cantantes? Así decimos en Cuba. No solamente tenía de portuguesa, pero también de francesa, escocesa, nativa norteamericana, de los Andes, nativa de los Andes, como judía. Como puede ver, soy una combinación de diferentes hebras genéticas. Que yo dije, ¿de dónde y cómo? Yo entonces empecé a buscar, ¿verdad?, información acerca de los indígenas cubanos. Y de ahí fue que descubrí que nos habían enseñado, ¿verdad?, que toda esta gente se había muerto y que nosotros descendíamos de la mezcla española con africana, cuando no es verdad. Porque todavía hay muchos indígenas que viven en Cuba, pero viven en las montañas. Eso me motivó a investigar aún más. Y ahí fue cuando decidí ir en busca de todas aquellas tribus nativas que vivían en Portugal. Y esos vienen siendo los célticos, como los fenicios, ¿verdad? En esa área de Europa vienen siendo ellos. También el apellido por parte de mi papá es de descendencia vasco, que son allá arriba al norte de España, que también me sorprendió. Como también, pues, comprendí, ¿verdad?, que genéticamente yo tenía una conexión con muchas de estas tribus que yo había conocido en estos últimos tiempos. No solamente fueron, como dije, los Shipibo, ¿verdad?, en Perú, pero también en Australia pude conocer a una de sus tribus. He tenido muchas experiencias que me han hecho recordar e integrar cuando mi conciencia vivió en otras dimensiones, en otras culturas, ¿verdad? De ahí fue que empecé a entender un poquito acerca de cómo es que nuestra conciencia viaja, especialmente en esas noches donde nosotros tenemos sueños. Y recuerden que siempre estamos soñando, aunque a veces no nos acordamos, pero es una de las formas en que tu conciencia se comunica con otras dimensiones y explora otras dimensiones. Parte del sanamiento que yo estaba haciendo para mí, estaba también curando a mis ancestros, como también estaban curando ciertos imbalances que yo había creado en otras dimensiones, en otros encarnaciones.
lo cual todo está conectado con nuestra naturaleza. Así que fíjense hasta qué punto nosotros estamos conectados. Y cuando empezamos, ¿verdad?, a remover todos estos ideales que nosotros utilizamos para separarnos y diferenciarnos el uno para el otro, nos damos cuenta que solamente estamos aquí explorando esta realidad y aprendiendo a qué son las emociones, como también aprendiendo a cómo transformar información en materia. Pues en busca de estas tribus, ¿verdad?, comprendí que muchas de estas tradiciones, de estas tribus célticas, eran muy parecidas a las de Latinoamérica. Y uno dice, ¿cómo es que dos países que están en diferentes lugares están practicando tradiciones muy parecidas? Y de ahí fue que entonces empecé a recordar, ¿verdad?, en que más de 300 millones de años atrás todos los continentes eran uno y se llamaba Pangea. Pangea era el supercontinente en donde todos nosotros vivíamos en comunidad y compartíamos el mismo idioma, como las mismas costumbres. Pero ¿qué pasa? Que el planeta Tierra pasa por cambios, al igual que lo pasamos nosotros. Y esos cambios han hecho que los continentes se hayan ido separando. En donde de ahí fue que empezó la emigración. Desde luego que anteriormente a eso, muchos de los chamanes de cada tribu, ¿verdad?, los sabios de cada tribu, viajaban a otros sitios y hacían ceremonias con los jefes, ¿verdad?, de otras tribus, y compartían conocimientos en que pudieran ayudar a ambas tribus a cómo entender la naturaleza, a cómo sobrevivir bajo las condiciones que a veces estas personas tenían, que eran bastante difíciles. Y esos chamanes regresaban a sus tribus con estos conocimientos. Pues con el tiempo, a medida que los continentes se empezaron a separar, pues empezó la inmigración. Y en aquellos tiempos no había ningún tipo de reglamento que no te dejara entrar a un país, ¿verdad? La gente lo hacía libremente. Y vamos a decir que los Estados Unidos viene siendo el primer modelo de un país que representa el alto nivel de inmigración, ¿verdad? Porque aquí viven muchas personas de diferentes países. Pero es increíble cómo la política ha cambiado y los gobiernos han creado todas estas reglas en donde quiere mantener a las personas separadas, ¿verdad? De ahí pude entender que antes de los españoles llegar a Cuba, pues habían venido los portugueses, como también me imagino que en esa área de Europa hubo una gran mezcla, ¿verdad?, una fusión bastante fuerte, que después estas personas fueron los que empezaron a emigrar, y así pues llegaron mis familias a Cuba. Eso me llevó por el camino de también cómo entender que nuestros genes tienen mucho que ver con los alimentos, que nos caen bien, que no. Y de ahí encontré a este hombre que él se considera un curandero herbalero, que es de Honduras. Se llama Dr. Sebi. Búsquenlo porque él tiene muchos videos en español, en donde él habla acerca de sus experiencias y lo que aprendió en su trayectoria a medida que fue purificando, ¿verdad?, su dieta, como también sus conocimientos. Pues Dr. Sebi, él conoció, creo que fue a un curandero mexicano, en donde lo ayudó a comprender que en su origen genético estaba la información que él necesitaba para sanarse. Él dijo, ¿cuáles son tus raíces? ¿Y qué pasa? Que él también es de descendencia africana y había muchas tribus africanas que eran vegetarianos. Pero cuando empezaron a emigrar, lo introdujeron a dietas europeas. ¿Y qué pasa? Que al nivel que estas generaciones se fueron, reproduciendo y cambiando, crearon ciertas, vamos a decir, enfermedades crónicas, como la de esa anemia que le llaman anemia falciforme,
En inglés la conocemos como sickle cell, que es donde simplemente la experimentan una mayor parte de personas de descendencia africanas. Y Dr. Sebi descubrió que este tipo de enfermedad viene por comer carne. Pues ya yo venía cambiando por mucho tiempo mi dieta y hace muchos años atrás, vamos a decir como unos 9, comencé de querer limpiar y desintoxicar mi cuerpo 2 veces al año. Cuando esta información la adquirí, comprendí el por qué para mí comer carne no era la mejor forma. Yo me encanta la carne, pero no me cae bien. Y en mi familia las mujeres tienden a heredar condiciones crónicas estomacales, en donde hay ciertas comidas que nos afectan. Pues yo soy una de ellas y mi mamá es otra. ¿Y qué pasa? Que cuando pude comprender que genéticamente la forma de comer mía determina mucho mi salud física, pues me ayudó a comprender el por qué la carne no era el mejor alimento. Como también empecé a eliminar otros que verdaderamente yo siento que hoy por hoy no los deseo comer. Y como les digo, pues muchas de estas decisiones me fueron viniendo, ¿verdad? Me fueron llegando y a medida que yo iba cambiando, pues más información me venía para yo poder comprender el porqué. Yo voy a decir que para mí ha sido primero experimentar algo porque intuitivamente lo he recordado y después me vienen los conocimientos del por qué viene así. Cuando lo mejor para ti es lo contrario, todos vamos evolucionando individualmente. Una de las cosas que a mí me ponen súper excitada es de saber que en esta etapa, ¿verdad? Todos estos conocimientos que en un momento dado no lo podíamos saber, ahora tenemos acceso a ellos y que no tenemos que continuar viviendo en una realidad en donde ignoramos tantas cosas, ¿verdad? Y en donde nos acostumbramos a pensar de cierta forma, en donde, ¿verdad? Creemos que hay personas mejores que nosotros. Y a veces no nos damos cuenta que pensamos así, pero en la actitud, en la forma en que nosotros pensamos y vivimos nuestra vida, sí demuestra, ¿verdad?, que eso ha sido como programado en nuestro DNA. A autorizar todas estas categorías que a veces nosotros utilizamos para justificar nuestra forma de pensar. Por lo menos en Cuba, en mi país, ¿verdad? Hay muchas personas que piensan que adelantar la sangre es cuando una persona negra se casa con una blanca. Y tú dices, ¿de dónde salió eso? Porque para mí todas las razas son iguales. ¿De dónde tú sacas que en la forma en que tú vas a adelantar la sangre es casándote con una persona clara? Porque estás implicando que los negros son ignorantes. Cuando ellos, si tú pones a ver la historia de ellos, eran una cultura súper avanzada. También de ahí es que vienen estos ideales de que ciertas culturas son mejores que la otra. Y por eso es que en ciertas etapas de nuestra historia ha habido tanta crueldad. Hoy por hoy todavía existe, ¿verdad? Nosotros estamos cambiando de poquito a poquito y estamos aprendiendo que hay otras formas de convivir en donde no tenemos que crear guerras, ¿verdad? Pero hubieron ciertos tiempos en donde todo era guerra, porque unos querían apoderarse de los otros, unos esclavizaban a los otros, y era esa ideología en donde mi raza es superior a la tuya, y porque tú no tienes el nivel de conocimiento y de inteligencia que tengo yo, en donde hay un papel, un certificado que lo valida, pues tú eres primitivo. Vamos a decir que no solamente han sido los africanos que han sufrido o los judíos. Estos son recuerdos mucho más presentes, ¿verdad? De estos pocos tiempos que cuando
observamos la historia mucho más antigua. ¿Qué le pasó a todos los nativos de todos los países, verdad? Cómo sufrieron, cómo los abusaron y sacaban a los niños de los hogares, ¿verdad? Porque no querían que esos niños aprendieran la lengua nativa. Todas estas cosas, ¿verdad?, que han sido parte de nuestra historia, han demostrado cómo fue que la conciencia del ser humano se fue separando y fue creyendo en donde una era superior a la otra. Y una tenía que encargarse de que la otra viviera de cierta forma para que aprender a madurar o poquito a poco adquirir el nivel de la otra, cuando en realidad no importa lo que esa parte de nuestra conciencia hiciera, nunca iba a llegar a la altura de las otras, ¿no? Hoy por hoy, la razón por la que yo comparto estos conocimientos es para simplemente poner la semillita en la cabeza de muchos de ustedes, en donde tenemos acceso a tantos conocimientos y estos conocimientos nos traen paz y tranquilidad, por lo menos a mí me lo hicieron, como también nos ayudan a expander de tal forma en que nos libera, donde no tenemos que vivir atrapados por lo que la mayoría de la sociedad piensa o por los modelos que a veces creamos de conducta que no nos lleva a nada. No importa cuántas veces tratemos de hacer lo mismo, que el resultado no es igual. ¿Y qué pasa? Que hemos creado un gobierno, ¿verdad? Que hoy por hoy lo podemos ver, que su actitud, no importa lo mucho que traten de prometer lo que van a hacer, cuando llegue el momento de actuar, no lo hacen. Para mí es un placer poder compartirlo y aunque a lo mejor para muchos de ustedes en este momento no lo entiendan o lo comprendan o no les guste, no les caiga bien, con el tiempo poco a poco van a ir abriendo los ojos. Y especialmente si te entra ese deseo de ir en busca de tu verdad, como también de tu identidad, vas a comprender, vas a llegar a ese momento en que vas a entender que tus antepasados fueron igual que tú y que tuvieron que pasar por la misma escuelita que estás pasando tú y que hay ciertas cosas que ya ellos aprendieron que te pueden ayudar, como también hay otras cosas que no lo hicieron y ahora tú tienes la oportunidad de ver si puedes o no. Por lo tanto, tú puedes comunicarte con estos ancestros y aunque ellos no estén en cuerpo físico, vibratoriamente, a medida que tú vas aprendiendo a cómo alterar tu conciencia y cómo cambiar tu enfoque, lo vas a poder hacer. Yo lo hago constantemente. Por eso es que en mis lecturas de tarot utilizo la voz ancestral, porque he aprendido a respetarlo, como también a diariamente rezarles y utilizarlos como guías, porque ellos de por sí vienen siendo nuestros guías. Y desde luego van cambiando a medida que nosotros vamos cambiando nuestros conocimientos y vamos madurando. Hay ciertos guías que están ahí con nosotros desde el momento en que nacemos, mientras que otros van cambiando. Y muchos de ellos vienen siendo nuestros seres queridos, como también familiares y a veces no. El simple hecho que tú te tomes 2 minutos diariamente de tener en cuenta esos seres que vienen eventualmente convirtiéndose en una vibración, pues, o diferentes tipos de vibraciones, ¿verdad? Porque los seres familiares de nosotros, ellos en el mundo espiritual, están pasando por lo mismo que nosotros aquí en el mundo físico. Los hay que van más evolucionados y otros no. Tú puedes rezar por ambos, ¿no? Por lo menos yo lo hago. Y siempre pido que aquellos que han evolucionado más que yo, que me ayuden. Y a veces tengo que ir a ciertos planos vibratorios que no son los mejores. Y uso mis familiares para que me ayuden a entender. Solo podemos utilizar siempre y cuando haya ese respeto, ¿verdad? Por sus conocimientos. Y es en la forma en que podemos ayudarnos unos a los otros. Yo aquí no necesariamente estoy promoviendo que se hagan una prueba genética, ¿no?
del DNA, porque no lo tienen que hacer, simplemente con el deseo de comenzar a tratar de conectarse con sus orígenes los va a ir ayudando, ¿verdad? Y ustedes tienen que dejarse guiar espiritualmente por sus propios sentimientos, ¿verdad? Pero poquito a poco van a ir encontrando su identidad, como también por qué tienes muchas de las dificultades que tienes tú hoy por hoy. ¿Y cómo lo puedes sanar? Porque de por sí es lo que descubrí, que yo tuve la oportunidad de sanar y ahora, ¿verdad? Todos esos problemas, mis hijas no la tienen que heredar. Yo las he liberado de esos problemas, lo cual también he liberado a las generaciones futuras. También he podido sanar y curar un poquito de los imbalances que genéticamente mis ancestros han creado, ¿verdad? Porque todos estamos conectados con la madre tierra. Todos. Para poder tener esta experiencia física, la necesitamos a ella. Recuerden que donde ustedes caminan, caminamos en el planeta Tierra. Para poder tener esta experiencia física tenemos que entrar en conexión con ella. Ahora, de que a lo mejor tú escojas pretender que no te acuerdas y que no lo haces, pues lo puedes hacer, tú puedes crear esa experiencia. Pero el hecho de que tú no estés consciente de eso no quiere decir que la conexión no exista. Y no quiere decir con esto que en un momento determinado, cuando empieces a elevar tu conciencia, conscientemente vuelvas a establecer esa conexión. Yo la hice en Brasil hace como unos 5 años atrás. Fui a este sitio donde este curandero llamado Juan de Dios ayudó a muchas personas. Él ahora está preso y no recomiendo. Bueno, yo recomiendo que puedan ir allí porque esta clínica está construida en montañas de cuarzo blanco. Y donde quiera que hay cuarzo blanco alrededor de nuestro planeta, la energía es bien elevada. No fue necesariamente tanto lo que me impactó, que aprendí cuando estuve en esos retiros allí, porque fui más de una vez, pero fue en la conexión que hice con la naturaleza en una cascada que había como a 1 milla del centro, en donde recordé, ¿verdad?, mi conexión con la naturaleza. Y esa energía después vino a mi cuarto una noche y fue la noche en que yo decidí hacer plantas medicinales. Como podemos ver, detrás de este cuerpo físico somos uno, caballero, somos uno. Tenemos que empezar a buscar todos aquellos conocimientos que nos comiencen a ayudar a romper todas estas aptitudes que a veces nosotros tenemos de creer que unos somos mejores que otros, o que nos da el derecho de abusar a otras personas que por el simple hecho que no tengan un título universitario, creamos que no son inteligentes. Y si por alguna casualidad, después de todo esto que he compartido con ustedes, tienen algunas preguntas, por favor háganlas, porque de la misma forma que tú te puedes beneficiar, va a beneficiar a otros, ¿verdad? Estoy contestando preguntas que a lo mejor otras personas tengan también. Pero mientras tanto, les deseo todo lo mejor, los quiero y recuerden que amarse a sí mismo es la mejor medicina que puedan tomar a medida que van comenzando a emprender este camino. Gracias por haber estado aquí y nos vemos la próxima vez.